Las campanas de la iglesia de San Luis Rey resonaron por última vez en la noche de Halloween de 1887 en Nueva Orleans, donde la frontera entre lo sagrado y lo profano es tan delgada como el velo entre los vivos y los muertos. El padre Thomas Morrison había preparado una ceremonia que combinaría el poder del catolicismo con los secretos más antiguos del vudú haitiano. Cuando el humo del incienso se mezcló con el aroma de las hierbas malditas, cuando los cánticos latinos se entrelazaron con invocaciones en criollo, algo ancestral y terrible despertó en los pantanos de Luisiana. Antes de revelarte qué sucedió realmente en la iglesia de San Luis Rey, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa del padre Morrison y sus rituales prohibidos, una historia donde la fe se convirtió en fanatismo y donde la búsqueda de lo divino despertó fuerzas que debieron permanecer dormidas para siempre. Para entender la magnitud del horror que se desarrolló en Nueva Orleans durante el otoño de 1887, debemos viajar a una ciudad que ya entonces era conocida como el crisol más peligroso y fascinante de América. Nueva Orleans, construida sobre pantanos que parecían exhalar los secretos de civilizaciones perdidas, era el punto de encuentro entre tres mundos: la elegancia decadente de la cultura francesa, la pasión ardiente de la tradición española y los misterios ancestrales traídos por los esclavos africanos que habían encontrado en Haití su expresión más poderosa. En 1887 la ciudad se estaba recuperando lentamente de las heridas de la guerra civil y la reconstrucción. Las grandes mansiones del barrio francés mostraban grietas en sus fachadas como cicatrices de tiempos mejores, mientras que los barrios pobres se extendían como una mancha de miseria hacia los pantanos circundantes. Era una ciudad donde el catolicismo oficial coexistía nerviosamente con prácticas religiosas que la Iglesia consideraba heréticas, pero que los habitantes locales sabían que eran tan reales y poderosas como cualquier sacramento cristiano. La iglesia de San Luis Rey se alzaba en el corazón del barrio francés, una estructura de estilo colonial español, construida en 1794 con ladrillos hechos del mismo barro de los pantanos que rodeaban la ciudad. Sus dos torres asimétricas, resultado de reparaciones hechas a lo largo de casi un siglo, le daban un aspecto ligeramente siniestro que se acentuaba durante las noches brumosas típicas de Nueva Orleans. El interior de la iglesia era una mezcla fascinante de influencias. Santos católicos tallados por artesanos españoles compartían espacio con elementos decorativos que mostraban una clara influencia africana, y más de un visitante había notado que ciertos símbolos grabados discretamente en las columnas parecían tener orígenes que precedían al cristianismo. Al frente de esta peculiar parroquia estaba el padre Thomas Morrison, un hombre de 42 años cuya historia personal era tan compleja como la ciudad que había llegado a considerar su hogar. Nacido en Dublín en 1845, Morrison había llegado a América en 1870 como parte de una nueva generación de sacerdotes irlandeses enviados para ministrar a las comunidades católicas en expansión del Nuevo Mundo. Era un hombre alto y delgado, con ojos verdes que brillaban con una intensidad que algunos encontraban inspiradora y otros ligeramente perturbadora. Lo que distinguía al padre Morrison de otros misioneros era su fascinación obsesiva con lo que él llamaba la universalidad de la experiencia divina.
Había llegado a Nueva Orleans en 1875 con instrucciones específicas del arzobispado de administrar los sacramentos a la población católica local y de trabajar para convertir a aquellos que practicaban lo que la Iglesia consideraba supersticiones paganas. Pero en lugar de rechazar las tradiciones locales, Morrison había comenzado a estudiarlas con la intensidad de un académico. Durante sus primeros años en Nueva Orleans, Morrison había establecido contacto con figuras prominentes de la comunidad vudú local, incluyendo a Marie Labourhat, hija de la legendaria reina vudú original. Marie Jr., entonces una mujer de 40 años que había heredado tanto el conocimiento como el poder de su madre. Inicialmente había recibido al sacerdote irlandés con la desconfianza tradicional que su comunidad sentía hacia los representantes de la religión del hombre blanco. Sin embargo, Morrison había demostrado ser diferente. En lugar de condenar las prácticas vudú, había comenzado a hacer preguntas inteligentes sobre los fundamentos teológicos de la tradición. Había aprendido criollo lo suficientemente bien como para comunicarse directamente con los practicantes, y había mostrado un respeto genuino por la complejidad y sofisticación de un sistema religioso que la mayoría de los blancos consideraban simple brujería. El padre irlandés, como llegó a ser conocido en la comunidad vudú, había comenzado a asistir discretamente a ceremonias, no como participante, sino como observador respetuoso. Marie Laveau Jr. recordaría después que Morrison tomaba notas meticulosas en pequeños cuadernos que siempre llevaba consigo y que hacía preguntas que revelaban una comprensión sorprendente de los aspectos más esotéricos de la tradición. Lo que Marie no sabía era que Morrison estaba desarrollando una teoría teológica radical que desafiaría los fundamentos mismos del catolicismo tradicional. En sus notas privadas, que serían descubiertas décadas después en los archivos de la Iglesia, Morrison había comenzado a articular lo que él llamaba la síntesis divina. La idea de que todas las tradiciones religiosas auténticas eran aspectos fragmentarios de una verdad divina más amplia y que era posible, a través de la combinación cuidadosa de elementos de diferentes tradiciones, crear rituales que accederían a niveles de poder espiritual que ninguna tradición individual podía alcanzar por sí sola. Esta no era una simple curiosidad académica para Morrison. Sus notas revelan que había llegado a creer que Dios lo había enviado específicamente a Nueva Orleans para descubrir estos secretos, y que tenía la misión divina de crear lo que llamaba el sacramento perfecto, una ceremonia que literalmente traería el reino de los cielos a la tierra. Para 1880, Morrison había establecido relaciones con figuras clave no solo de la comunidad vudú, sino también con practicantes de otras tradiciones esotéricas que florecían en el ambiente religiosamente diverso de Nueva Orleans. Había estudiado con curanderos nativos americanos que mantenían tradiciones ancestrales en las islas del delta del Mississippi. Había aprendido técnicas de médiums espiritistas que habían llegado de Europa y había investigado los rituales de santería traídos por inmigrantes cubanos recientes. Pero fue su relación con un misterioso individuo conocido solo como el haitiano lo que proporcionó el elemento final que Morrison necesitaba para su gran experimento. El haitiano, cuyo nombre real nunca fue registrado en ningún documento oficial, había llegado a Nueva Orleans en 1882 como refugiado de los disturbios políticos que sacudían Haití. Era un hombre de mediana edad, de piel muy oscura, que llevaba en su rostro las marcas rituales que indicaban el más alto rango dentro de la jerarquía vudú haitiana. Marie Laveau Jr. recordaría después que incluso ella sentía una mezcla de respeto y temor hacia el haitiano. Sus conocimientos de los aspectos más esotéricos del vudú superaban cualquier cosa que hubiera encontrado antes, y su presencia misma parecía alterar la atmósfera de cualquier habitación en la que se encontrara. Hablaba francés
con un acento que sonaba como si viniera de siglos anteriores. Y cuando realizaba rituales, los efectos eran tan dramáticos que incluso los practicantes más experimentados se sentían intimidados. Morrison había conseguido la confianza del haitiano a través de un acto que reveló tanto su valentía como su creciente obsesión con lo sobrenatural. En el verano de 1883, una epidemia de fiebre amarilla había azotado Nueva Orleans, matando a cientos de personas y aterrorizando a toda la población. Mientras otros sacerdotes se limitaban a administrar los últimos sacramentos a los moribundos, Morrison había buscado activamente al haitiano para pedirle ayuda en la creación de rituales de protección que combinaran oraciones católicas con técnicas vudú de sanación. El resultado había sido extraordinario. Las personas que participaron en estos rituales híbridos no solo sobrevivieron a la epidemia, sino que parecían desarrollar una inmunidad completa a la fiebre amarilla. Sin embargo, el costo de estos rituales había sido alto. Los participantes reportaron sueños extraños, visiones de lugares que no existían en este mundo, y encuentros con entidades que parecían existir en la frontera entre lo humano y lo divino. Estos primeros experimentos habían convencido a Morrison de que estaba en el camino correcto. En sus notas de 1884, irradevistó el poder, que yace dormido cuando las tradiciones sagradas se unen en armonía. Lo que he logrado hasta ahora es solo una sombra de lo que será posible cuando perfeccione la síntesis. Dios me ha mostrado que el futuro de la religión no está en la separación, sino en la unión de todas las expresiones auténticas de lo divino. Sin embargo, el haitiano había advertido a Morrison sobre los peligros de lo que estaba intentando. En una conversación que Morrison registró en criollo en su diario, el haitiano le había dicho: «Padre, los secretos que buscas son reales, pero son peligrosos como una serpiente venenosa. Los loas espíritus del vudú no son ángeles cristianos. Exigen un precio por su poder, y ese precio es siempre más alto de lo que los mortales pueden pagar». Pero Morrison había interpretado estas advertencias como evidencia de que se estaba acercando a una verdad fundamental. Creía que los precios de los que hablaba el haitiano eran simplemente los sacrificios necesarios para acceder a niveles superiores de realidad espiritual, y que su entrenamiento como sacerdote católico le daría la protección y autoridad necesarias para manejar fuerzas que podrían ser peligrosas para practicantes menos preparados. Durante los 3 años siguientes, Morrison había trabajado meticulosamente en el desarrollo de lo que llegó a llamar el ritual de la convergencia divina. Este ritual, según sus notas, combinaría elementos de la misa católica con invocaciones vudú, técnicas de trance espiritista y lo que él describía como geometrías sagradas derivadas de tradiciones herméticas europeas que había estudiado durante su juventud en Dublín. El ritual estaba diseñado para realizarse durante la noche de Halloween de 1887, una fecha que Morrison había calculado como especialmente propicia debido a la convergencia de varios factores astrológicos y lo que él llamaba corrientes espirituales estacionales. La fecha también era significativa porque coincidía con Samhain, la festividad celta que marcaba el momento del año cuando la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía más delgada. Morrison había comenzado los preparativos para el ritual en septiembre de 1887. Primero, había modificado discretamente el interior de la iglesia de San Luis Rey, añadiendo símbolos y elementos decorativos que los feligreses católicos interpretarían como ornamentación religiosa tradicional, pero que en realidad eran componentes esenciales de la geometría ritual que había diseñado. Había reemplazado algunas de las velas tradicionales con velas hechas de cera de abeja, mezclada con hierbas específicas proporcionadas por el haitiano. Había alterado sutilmente las palabras de ciertos himnos para incluir frases en criollo que invocarían la presencia de loas específicos. Más importante aún,
Morrison había comenzado a preparar espiritualmente a su congregación para lo que estaba planeando. Durante sus sermones de septiembre y octubre, había introducido gradualmente conceptos teológicos que prepararían a sus feligreses para aceptar lo que él describía como una nueva revelación de la antigua verdad. Había hablado sobre la universalidad del amor divino, sobre cómo Dios se revelaba a diferentes pueblos de maneras diferentes, y sobre la importancia de estar abiertos a nuevas formas de experiencia espiritual. Los feligreses de San Luis Rey habían recibido estas enseñanzas con la mezcla de curiosidad y respeto que era típica de la comunidad católica de Nueva Orleans. Muchos de ellos eran descendientes de familias que habían vivido en la ciudad durante generaciones y estaban acostumbrados a un catolicismo que incorporaba elementos de otras tradiciones. Les parecía natural que su carismático párroco irlandés estuviera explorando maneras de enriquecer su fe con conocimientos derivados de las tradiciones locales. Lo que no sabían era que Morrison había estado seleccionando cuidadosamente a quienes invitaría a participar en la ceremonia especial de Halloween. No toda su congregación recibiría invitaciones. Solo aquellos que Morrison había identificado como especialmente receptivos a experiencias espirituales intensas y cuyas energías espirituales, según los criterios que había aprendido del haitiano, fueran apropiadas para el tipo de ritual que estaba planeando. Entre los invitados estaba Margaret O'Sullivan, una viuda irlandesa de 45 años que había desarrollado fama local como visionaria religiosa. También estaba incluido Jean-Baptiste Thureau, un comerciante criollo de 38 años cuya familia había estado entre los fundadores de Nueva Orleans y que tenía conexiones tanto con la comunidad católica como con los practicantes de vudú. Marie Dubois, una joven de 22 años que había mostrado lo que Morrison describía como sensibilidad espiritual excepcional, también recibió una invitación personal del padre. En total, 156 personas recibieron invitaciones para lo que Morrison describió como una misa especial de todos los santos, que revelará nuevas dimensiones de la gracia divina. La cifra no era accidental. Según las notas de Morrison, 156 era un número que tenía significado tanto en la numerología católica como en los sistemas de cálculo sagrado utilizados en el vudú haitiano. El 30 de octubre de 1887, víspera de la ceremonia, Morrison había pasado todo el día en preparación ritual. Había ayunado durante 48 horas, bebiendo únicamente agua bendita mezclada con infusiones de hierbas proporcionadas por el haitiano. Había pasado horas en oración, pero no solo en oraciones católicas tradicionales. Había incorporado también invocaciones en latín, criollo, y lo que él describía en sus notas como la lengua angelical, un idioma que afirmaba haber aprendido durante visiones místicas. El haitiano había llegado a la iglesia esa tarde para asistir con los preparativos finales. Juntos, habían trazado símbolos específicos en el suelo de la iglesia, utilizando una mezcla de sal bendita, tierra de cementerio, y polvos hechos de huesos molidos de animales sacrificados según rituales específicos. Estos símbolos eran invisibles para los ojos no entrenados, pero crearían lo que Morrison describía como canales de energía espiritual que dirigirían y amplificarían el poder del ritual. Esa noche, mientras Morrison realizaba sus preparativos finales, Marie Laveau Jr. experimentó lo que describiría después como la visión más aterradora de mi vida. En su diario escribió: «Los loas vinieron a mí en sueños gritando advertencias. Vi la iglesia del padre irlandés, rodeada de sombras que no eran de este mundo. Vi las almas de los fieles siendo arrastradas hacia un vacío que brillaba con colores que no tienen nombre. Desperté sabiendo que algo terrible iba a suceder, pero ya era demasiado tarde para detenerlo». María había intentado llegar a la iglesia esa noche para advertir a Morrison,
pero había encontrado las calles alrededor de San Luis Rey llenas de una niebla sobrenatural que la desorientaba y la obligaba a retroceder cada vez que trataba de acercarse. Más tarde comprendería que esta niebla era el primer signo de que las barreras entre los mundos ya habían comenzado a debilitarse. El 31 de octubre de 1887 amaneció gris y húmedo, como era típico en Nueva Orleans durante el otoño. Pero los residentes del barrio francés notaron algo extraño en la atmósfera. Los pájaros habían dejado de cantar, los perros se comportaban de manera nerviosa y había un silencio pesado que parecía absorber los sonidos normales de la ciudad. Algunos describieron después una sensación de expectativa eléctrica, como si el aire mismo estuviera cargado de energía esperando ser liberada. Durante el día, Morrison había recibido a los 156 invitados en grupos pequeños, para lo que describía como preparación espiritual individual. Estas sesiones, que duraban aproximadamente 20 minutos cada una, incluían confesión, pero también otros elementos que los participantes no reconocían como parte de la tradición católica. Morrison había ungido la frente de cada participante con un aceite especial que contenía ingredientes proporcionados por el haitiano, y había susurrado lo que describía como bendiciones especiales en un idioma que ninguno de los feligreses podía identificar. Los participantes en estas preparaciones reportaron después efectos extraños. Algunos vieron colores más vívidos de lo normal, otros experimentaron una sensación de ligereza corporal, y varios mencionaron que habían comenzado a escuchar música muy suave, que parecía venir de ninguna parte específica. Todos estos efectos fueron interpretados por Morrison como signos de que los participantes estaban desarrollando la sensibilidad espiritual elevada necesaria para beneficiarse completamente del ritual que había planeado. A las 6 de la tarde comenzó a llover. No era una lluvia normal de otoño, sino una precipitación constante y fría que parecía drenar el calor y la vida de todo lo que tocaba. A las 7, el viento había comenzado a soplar con una intensidad inusual, y los residentes del barrio francés se refugiaron en sus casas, cerrando postigos y puertas como si se prepararan para una tormenta mucho más severa de lo que las condiciones meteorológicas justificaban. A las 8 de la noche, los 156 invitados comenzaron a llegar a la iglesia de San Luis Rey. Venían vestidos con su mejor ropa dominical, llevando velas y libros de oración, esperando participar en lo que creían sería una misa especialmente hermosa e inspiradora. Lo que encontraron fue una iglesia transformada de maneras que inicialmente les parecieron hermosas, pero que gradualmente comenzaron a perturbarlos. Morrison había alterado la iluminación de la iglesia, reemplazando muchas de las lámparas de gas tradicionales con velas que emitían una luz rojiza y parpadeante. El altar había sido redecorado con flores y ornamentos que, aunque hermosos, incluían especies que normalmente no se utilizaban en decoración religiosa, plantas de los pantanos con formas extrañas y perfumes intensos que alteraban sutilmente la percepción de quienes los inhalaban. El propio Morrison aparecía diferente esa noche. Llevaba vestimentas sacerdotales tradicionales, pero había añadido elementos que algunos feligreses notaron, pero que no pudieron identificar: un collar de cuentas de colores específicos debajo de su estola, anillos en dedos donde normalmente no llevaba joyas, y lo que parecía ser pintura facial muy sutil, que acentuaba ciertos aspectos de su rostro, de maneras que lo hacían parecer más primitivo, más conectado con fuerzas ancestrales. El haitiano estaba presente esa noche, sentado en la primera fila, vestido como un feligrés más, pero su presencia era tan intensa que varios participantes reportaron después haber sentido como si sus ojos lo siguieran constantemente, y como si su mera presencia alterara la temperatura de la habitación. Morrison había comenzado la ceremonia con elementos familiares de la misa católica, pero gradualmente había ido introduciendo variaciones que inicialmente sonaban como embellecimientos artísticos,
pero que en realidad eran componentes esenciales de su ritual híbrido. Los himnos tradicionales fueron cantados en armonías que incorporaban escalas musicales derivadas de tradiciones africanas. Las oraciones familiares fueron intercaladas con frases en criollo que la mayoría de los feligreses no entendían, pero que sonaban hermosas y místicas. A las 9 de la noche, la ceremonia había entrado en territorio completamente nuevo. Morrison había comenzado a invocar no solo a los santos católicos tradicionales, sino también a lo que describía como los espíritus guardianes de todas las tradiciones sagradas. Los feligreses, preparados por las sesiones individuales de la tarde y afectados por los inciensos y aceites especiales que se habían utilizado durante la ceremonia, encontraron estas innovaciones no solo aceptables, sino profundamente inspiradoras. Jean-Baptiste Thureau recordaría después que alrededor de las 9:30 había comenzado a experimentar lo que describió como una expansión de la conciencia religiosa. Los colores en la iglesia parecían más vibrantes, los sonidos más resonantes, y tenía la sensación de estar en presencia de fuerzas espirituales más poderosas de las que había experimentado en cualquier ceremonia anterior, católica o de otro tipo. Margaret O'Sullivan había comenzado a tener visiones alrededor de la misma hora. Vio figuras luminosas que se movían entre los feligreses, entidades que parecían ser santos, pero que no correspondían a ninguna iconografía católica que conociera. Estas figuras irradiaban una benevolencia que la tranquilizaba, pero también un poder que la intimidaba. Marie Dubois experimentó algo aún más dramático. Aproximadamente a las 10 de la noche, había comenzado a escuchar voces que hablaban directamente a su mente en un idioma que no reconocía, pero que entendía perfectamente. Estas voces le aseguraban que estaba siendo privilegiada con una revelación divina especial, que era parte de un grupo selecto que sería transformado y elevado a un nivel superior de existencia espiritual. Lo que ninguno de los feligreses comprendía era que estaban experimentando los efectos de un ritual que estaba alterando fundamentalmente la realidad en el espacio de la iglesia. Morrison, guiado por el haitiano y siguiendo fórmulas que habían sido desarrolladas durante siglos de experimentación esotérica, había creado condiciones que permitían que entidades de otras dimensiones de existencia se manifestaran en el mundo físico. A las 10:30, Morrison había llegado al clímax de su ritual. Se había dirigido a un punto específico frente al altar donde los símbolos invisibles trazados en el suelo se intersectaban, y había comenzado una invocación final que combinaba elementos de la consagración católica con llamadas vudú de una complejidad que había requerido años de estudio para dominar. Fue en ese momento cuando ocurrió lo que el haitiano había temido desde el principio. En lugar de invocar fuerzas espirituales benevolentes que elevarían a los feligreses a un estado superior de gracia, el ritual de Morrison había abierto un portal hacia dimensiones habitadas por entidades que veían a la humanidad, no como seres a proteger y guiar, sino como recursos a explotar y consumir. La primera señal de que algo había salido terriblemente mal fue un cambio en la calidad de la luz dentro de la iglesia. Las velas, que habían estado emitiendo una luz rojiza cálida, comenzaron a producir una iluminación verdosa y fría que hacía que todos los presentes parecieran cadáveres. El aire se volvió espeso y difícil de respirar, como si estuviera cargado de humedad, pero también con algo más, algo que tenía una calidad casi sólida. Los feligreses comenzaron a notar que sus movimientos se habían vuelto lentos y laboriosos, como si estuvieran moviéndose a través de un líquido invisible. Sus intentos de hablar producían sonidos ahogados y distorsionados. Algunos trataron de levantarse de sus asientos, pero descubrieron que una fuerza invisible los mantenía inmovilizados. Morrison, de pie frente al altar, había comenzado a cambiar físicamente. Su rostro se había alargado de maneras que no deberían ser posibles para un ser humano, y cuando abría la boca para continuar sus invocaciones,
Las palabras que salían eran en un idioma que causaba dolor físico a quienes lo escuchaban. Sus ojos habían adquirido un brillo que no parecía venir de fuente externa alguna, sino de algún tipo de energía que emanaba desde su interior. El haitiano se había levantado de su asiento en la primera fila y había comenzado a caminar hacia el altar, pero no como un ser humano normal. Sus movimientos tenían una calidad fluida y antinatural, que revelaba que lo que los feligreses habían pensado, que era un hombre, era en realidad algo completamente diferente. Cuando habló, su voz resonó con armónicos que parecían venir de múltiples direcciones simultáneamente. «El portal está abierto», anunció en un inglés que sonaba como si estuviera siendo hablado por alguien que había aprendido el idioma estudiando ecos de conversaciones. «Los antiguos pueden cruzar. La cosecha puede comenzar». Fue entonces cuando los feligreses comprendieron que habían sido engañados, pero ya era demasiado tarde. Entidades que no tenían forma física fija comenzaron a manifestarse en el espacio de la iglesia, apareciendo primero como distorsiones en el aire, luego como sombras que se movían independientemente de cualquier objeto que las proyectara, y finalmente como presencias que podían ser percibidas pero no vistas directamente. Estas entidades se movían entre los feligreses inmovilizados como cazadores seleccionando presas. Cuando tocaban a una persona, esa persona comenzaba a experimentar lo que solo puede describirse como una disolución gradual de su esencia individual. No era muerte en el sentido tradicional, era algo mucho más fundamental y perturbador. Jean-Baptiste Turreau sintió la presencia de una de estas entidades posarse sobre él como una manta invisible. Inmediatamente experimentó visiones de lugares que existían en geometrías imposibles, poblados por formas de vida que desafiaban cualquier categoría conocida. Sintió que su conciencia individual estaba siendo drenada lentamente, reemplazada por una perspectiva alienígena que le mostraba la realidad desde ángulos que la mente humana no estaba diseñada para comprender. Margaret O'Sullivan experimentó algo diferente, pero igualmente perturbador. La entidad que la había seleccionado parecía estar excavando en sus recuerdos, no solo accediendo a ellos, sino alterándolos, reescribiendo su historia personal para convertirla en algo que serviría a propósitos que ella no podía comprender. Sus recuerdos de su esposo, fallecido, fueron transformados en imágenes de seres que nunca habían sido humanos. Sus recuerdos de su infancia reemplazados por escenas de rituales en lugares que nunca habían existido en la tierra. Marie Dubois, la joven que había mostrado tal sensibilidad espiritual, estaba siendo sometida a lo que parecía ser una transformación completa. Su forma física permanecía intacta, pero algo fundamental en su naturaleza estaba siendo alterado. Cuando ocasionalmente lograba emitir sonidos, no eran gritos humanos sino tonos que resonaban con frecuencias que causaban que los cristales de las ventanas de la iglesia vibraran simpáticamente. Morrison había perdido toda semblanza de humanidad. Su forma se había convertido en algo que cambiaba constantemente, a veces apareciendo humano, a veces revelando aspectos que pertenecían a órdenes de existencia completamente diferentes. Cuando hablaba, sus palabras tenían el poder de alterar la realidad física. Los objetos en la iglesia comenzaron a cambiar de forma. Las paredes se curvaron de maneras arquitectónicamente imposibles, y el techo parecía abrirse hacia un cielo que mostraba estrellas en constelaciones que no correspondían a ninguna astronomía terrestre. El proceso de transformación de los 156 feligreses continuó durante horas. Cada persona experimentó una alteración diferente, diseñada específicamente para convertirla en el tipo de receptáculo que las entidades invasoras necesitaban para sus propósitos. Algunos fueron convertidos en lo que solo puede describirse como antenas vivientes, capaces de percibir y transmitir información entre dimensiones.
Otros se convirtieron en almacenes de energía espiritual que podría ser drenada cuando fuera necesaria. Un tercer grupo fue transformado en algo similar a embajadores, entidades híbridas que podrían funcionar tanto en la realidad humana como en las dimensiones de donde habían venido los invasores. Fuera de la iglesia, los residentes del barrio francés experimentaron una noche de fenómenos inexplicables. Los relojes se detuvieron simultáneamente a las 11:47 de la noche. Los espejos en todas las casas dentro de un radio de 6 manzanas reflejaron durante aproximadamente una hora imágenes que no correspondían a lo que estaba frente a ellos, sino a escenas de lugares que parecían existir en otros mundos. Los animales domésticos, perros, gatos, incluso canarios en jaulas, perdieron temporalmente la capacidad de emitir sonidos, como si alguna fuerza hubiera silenciado todas las voces naturales en la zona. Marie Laveau-Hot, R. en su casa, a pocas manzanas de distancia, experimentó visiones que la despertaron gritando. Vio la iglesia de San Luis Rey rodeada por una aurora de colores que no existían en el espectro visible normal, penetrada por formas geométricas que se movían según leyes físicas que no operaban en nuestro universo. Vio las almas de los 156 feligreses siendo tejidas en un patrón complejo que serviría como ancla permanente para mantener abierto el portal que Morrison había creado. La ceremonia había durado hasta el amanecer del 1 de noviembre. Cuando la primera luz del sol tocó los vitrales de la iglesia, ocurrió la fase final de la transformación. Los 156 feligreses, ahora convertidos en algo que ya no era completamente humano, se disolvieron lentamente en formas de energía pura que fueron absorbidas por las entidades que habían cruzado desde otras dimensiones. No murieron en el sentido tradicional, se convirtieron en componentes de una red de conciencia que existía simultáneamente en múltiples planos de realidad. Morrison mismo experimentó la transformación más dramática. Su conciencia individual fue fragmentada y distribuida entre docenas de entidades diferentes, convirtiéndolo en una especie de administrador espiritual de la invasión dimensional que había facilitado. Parte de él permanecería anclada en la iglesia de San Luis Rey, mientras que otros fragmentos de su ser serían enviados a establecer operaciones similares en otras ciudades a través de América. El haitiano reveló finalmente su verdadera naturaleza. No era un refugiado de Haití, sino una entidad que había estado habitando formas humanas durante siglos, moviéndose de huésped en huésped mientras preparaba las condiciones para esta invasión dimensional. Su papel había sido identificar y manipular individuos como Morrison que tenían tanto el conocimiento como la autoridad religiosa necesarios para realizar rituales de la magnitud requerida. Cuando el sol estuvo completamente alto, el 1 de noviembre de 1887, la iglesia de San Luis Rey estaba vacía, pero no estaba realmente vacía. Ahora servía como un punto de anclaje para entidades que habían establecido una presencia permanente en nuestro plano de existencia. La estructura física del edificio había sido alterada de maneras que no eran inmediatamente visibles. Ciertos espacios internos ahora se extendían hacia dimensiones que no existían en nuestra geometría normal, y el sótano se conectaba con una red de túneles que se extendían no solo bajo Nueva Orleans, sino hacia lugares que no estaban en ningún mapa terrestre. Los primeros en notar que algo había salido mal fueron los familiares de los feligreses que no regresaron a casa esa noche. Cuando grupos de búsqueda llegaron a la iglesia, la mañana del 1 de noviembre, encontraron las puertas abiertas y el interior aparentemente normal, excepto por un olor extraño que algunos describieron como el perfume de flores que nunca habían existido y otros como el aroma de la lluvia en un lugar que nunca había conocido agua. No había signos de violencia, no había cuerpos, no había evidencia de que 156 personas hubieran estado allí la noche anterior. Los únicos elementos fuera de lugar
Eran algunas velas que se habían derretido en formas extrañas y algunos símbolos grabados muy ligeramente en el suelo que la mayoría de los observadores atribuyeron a decoraciones temporales para la celebración de Halloween. Las autoridades civiles iniciaron una investigación, pero se encontraron con el problema de que no había evidencia de ningún crimen. Los 156 desaparecidos habían venido voluntariamente a la iglesia, no había signos de lucha y no había cuerpos que indicaran asesinato. El padre Morrison también había desaparecido, pero dado que era un adulto soltero sin familia local, su ausencia no se consideró inicialmente como parte del mismo incidente. La investigación oficial se centró en la posibilidad de que hubiera ocurrido algún tipo de accidente masivo, un colapso estructural, un incendio que había borrado todas las evidencias, una intoxicación por gas que había causado desorientación masiva. Pero ninguna de estas teorías podía explicar la ausencia completa de restos físicos o la falta de daño estructural al edificio. Marie Laveau Jr. intentó proporcionar información a los investigadores sobre lo que había presenciado esa noche, pero sus relatos de visiones sobrenaturales y portales dimensionales fueron desestimados como supersticiones de una mujer traumatizada por la pérdida de amigos y conocidos. Sin embargo, ella continuó su propia investigación, utilizando métodos que la policía no podía o no quería emplear. A través de rituales de adivinación y contacto con entidades espirituales que todavía operaban según las leyes tradicionales del vudú, Marie comenzó a reconstruir lo que había ocurrido realmente esa noche. Lo que descubrió la llenó de un horror que la acompañaría por el resto de su vida. Las 156 personas no habían muerto, sino que habían sido transformadas en algo que ya no era completamente humano y que seguía existiendo en un estado intermedio entre la vida y la muerte. Más perturbador aún, Marie descubrió que el ritual de Morrison había sido solo el primero de una serie planificada. Las entidades que ahora tenían un punto de anclaje en Nueva Orleans estaban utilizando la iglesia de San Luis Rey como base para operaciones similares en otras ciudades. A través de los fragmentos dispersos de la conciencia de Morrison, estaban identificando y contactando a otros clérigos que podrían ser manipulados para realizar rituales similares. Durante los meses que siguieron a la desaparición masiva, Marie documentó una serie de fenómenos extraños que confirmaron sus peores temores. Los residentes del barrio francés comenzaron a reportar encuentros con figuras familiares que aparecían durante las noches neblinosas. Estas figuras parecían ser los feligreses desaparecidos, pero había algo fundamentalmente alterado en ellos. Hablaban en voces que sonaban como ecos de sus voces originales, conocían información personal sobre quienes los encontraban, pero había una cualidad alienígena en sus conocimientos y comportamientos que los hacía profundamente perturbadores. Jean-Baptiste Turreau fue visto por su hermano menor caminando por las calles del barrio francés en febrero de 1888. Cuando el hermano se acercó para saludarlo, Jean-Baptiste se volvió y habló con una voz que era reconociblemente suya, pero que contenía armónicos que causaban náuseas. «El trabajo continúa», había dicho. «Pronto todos entenderán la nueva realidad. La cosecha ha comenzado, pero no terminará hasta que toda la humanidad haya sido transformada». Margaret O'Sullivan apareció en la casa de su hermana en marzo, 3 meses después de su desaparición. Parecía físicamente idéntica a como había sido antes, pero su comportamiento revelaba inmediatamente que algo fundamental había cambiado. Habló durante horas sobre lugares que nunca había visitado, personas que nunca había conocido, y eventos históricos de los que no podía haber tenido conocimiento. Cuando su hermana le preguntó directamente qué había pasado la noche de Halloween, Margaret había sonreído con una expresión que no era completamente humana y había respondido: «Morí y renací como algo mejor. Pronto tú también tendrás esa oportunidad».
Marie Dubois fue vista regularmente durante 1888, pero nunca de la misma manera dos veces. A veces aparecía como la joven de 22 años que había sido, otras veces como una anciana, ocasionalmente como una niña, y en algunas oportunidades como algo que tenía forma humana general, pero que estaba compuesto de luz y sombra en lugar de carne y sangre. Cuando hablaba, era generalmente para transmitir mensajes sobre el nuevo orden que viene y la elevación de la humanidad a un estado superior de existencia. Estos encuentros convencieron a Marie Laveau Jr. de que las 156 personas habían sido convertidas en una especie de evangelistas sobrenaturales, encargados de preparar a otros para transformaciones similares. Su rol era identificar individuos que podrían ser receptivos a las nuevas verdades y guiarlos hacia rituales que los convertirían en parte de la red en expansión de conciencia híbrida que las entidades invasoras estaban construyendo. En 1889, Marie había documentado la aparición de fenómenos similares en al menos 8 ciudades diferentes a través del sur de Estados Unidos. En cada caso, un clérigo con intereses en tradiciones esotéricas había comenzado a experimentar con rituales híbridos, había atraído a un grupo de seguidores devotos, y había realizado una ceremonia que resultaba en desapariciones masivas seguidas por avistamientos de las personas desaparecidas en formas alteradas. Marie comprendió que estaba presenciando una invasión gradual y sistemática, diseñada para transformar lentamente a la humanidad en algo que serviría a los propósitos de entidades cuya naturaleza y objetivos estaban más allá de la comprensión humana normal. También se dio cuenta de que las autoridades civiles y religiosas tradicionales eran completamente inadecuadas para lidiar con una amenaza de esta naturaleza. En 1890, Marie había comenzado a organizar una resistencia clandestina, utilizando sus conexiones en las comunidades vudú, santería y otras tradiciones espirituales de Luisiana y el Caribe. Había empezado a entrenar a grupos de practicantes en técnicas específicamente diseñadas para detectar y contrarrestar la influencia de las entidades invasoras. Estas técnicas, derivadas de conocimientos ancestrales que habían sido preservados en tradiciones orales durante siglos, incluían rituales de protección que podían crear barreras temporales contra la influencia dimensional, métodos de diagnóstico espiritual que podían identificar a individuos que habían sido contactados por los agentes transformados, y en casos extremos, exorcismos que podían liberar a personas que habían sido parcialmente transformadas, pero que aún mantenían suficiente humanidad para ser salvadas. El trabajo de Marie era extremadamente peligroso. Los agentes transformados parecían tener la capacidad de detectar actividades dirigidas contra ellos, y varios de los colaboradores de Marie desaparecieron o fueron encontrados en estados de alteración mental que los hacían incapaces de continuar su trabajo. Marie misma fue atacada en múltiples ocasiones por entidades que se manifestaban durante sus rituales de protección, y solo su conocimiento profundo de técnicas defensivas tradicionales le permitió sobrevivir. Sin embargo, Marie también descubrió que las entidades invasoras no eran omnipotentes. Tenían limitaciones específicas que podían ser explotadas por quienes tenían el conocimiento adecuado. Su dependencia de puntos de anclaje físicos específicos significaba que podían ser temporalmente desterradas si estos puntos eran neutralizados. Su necesidad de operar a través de agentes humanos transformados los hacía vulnerables a técnicas de disrupción que interfirieran con la comunicación entre los agentes y sus maestros dimensionales. En 1892, Marie había logrado establecer una red de resistencia que se extendía desde Nueva Orleans hasta La Habana, incluyendo células en ciudades donde se habían reportado actividades similares a las del ritual de Morrison. Esta red operaba en secreto absoluto, comunicándose a través de códigos incorporados en canciones tradicionales, símbolos disimulados en arte religioso,
y mensajes transmitidos a través de prácticas comerciales aparentemente normales. La red había logrado algunos éxitos significativos. En Charleston, habían interrumpido un ritual similar al de Morrison antes de que pudiera completarse, salvando a aproximadamente 80 personas que habrían sido transformadas. En Mobile, habían identificado y neutralizado a un agente transformado que había estado reclutando para una ceremonia planificada. En Savannah, habían establecido barreras protectivas alrededor de varias iglesias que habían sido identificadas como objetivos potenciales. Sin embargo, estos éxitos tenían un costo. La red de resistencia operaba con recursos limitados y en constante peligro de detección. Las autoridades civiles y religiosas oficiales no solo no proporcionaban ayuda, sino que a menudo interferían inadvertidamente con las operaciones de resistencia al investigar actividades que no comprendían. Más problemático aún, Marie había comenzado a sospechar que la invasión había progresado mucho más de lo que inicialmente había pensado. Los agentes transformados no eran solo los participantes obvios de rituales como el de Morrison. Parecía que las entidades invasoras habían desarrollado métodos más sutiles de transformación que podían operar a través de contacto prolongado con individuos ya transformados. En 1893, Marie había documentado casos de personas que nunca habían participado en rituales sobrenaturales, pero que habían desarrollado características similares a las de los agentes transformados después de interacciones repetidas con individuos conocidos por haber sido alterados. Esto sugería que la transformación podía propagarse de manera similar a una enfermedad contagiosa, aunque operando en niveles espirituales en lugar de físicos. Esta revelación había llenado a Marie de una desesperación que contrastaba dramáticamente con la determinación que había mostrado en sus primeros años de resistencia. Si la transformación podía propagarse a través de contacto normal, entonces la invasión podría estar procediendo mucho más rápidamente de lo que cualquier sistema de resistencia podría contrarrestar. En sus notas de 1894, Mary escribió: «Me temo que llegamos demasiado tarde. Lo que comenzó en la iglesia de San Luis Rey esa noche de Halloween ha crecido como una infección espiritual que se propaga más rápido de lo que podemos contenerla. Veo las señales en demasiadas personas ahora, la mirada distante, el conocimiento de cosas que no deberían conocer, la facilidad sobrenatural para influir en otros. Creo que estamos perdiendo una guerra que la mayoría de la humanidad ni siquiera sabe que se está librando». Sin embargo, Marie había continuado su trabajo, motivada por la creencia de que incluso si la invasión no podía ser detenida completamente, podría ser ralentizada lo suficiente para que las generaciones futuras pudieran desarrollar defensas más efectivas. Había comenzado a crear archivos detallados de todo lo que había aprendido sobre las entidades invasoras, sus métodos y las técnicas que habían demostrado ser efectivas contra ellos. En 1895, Marie había establecido escondites secretos en múltiples ubicaciones, cada uno conteniendo copias de su documentación junto con implementos rituales e instrucciones detalladas para quienes pudieran continuar su trabajo. Había entrenado a una nueva generación de practicantes en técnicas de resistencia, pero había estructurado este entrenamiento de manera que cada individuo solo conocía partes del conocimiento total, protegiendo así la información contra captura completa si alguno de los resistentes era comprometido. Marie Laveau Jr. murió en 1897, oficialmente de causas naturales, aunque sus seguidores sospechaban que había sido asesinada por agentes transformados que habían finalmente logrado penetrar sus defensas. Su muerte marcó el final de la resistencia organizada más efectiva contra la invasión que había comenzado en la iglesia de San Luis Rey. Sin embargo, el legado de Marie continuó. Los archivos que había creado fueron accedidos gradualmente por nuevas generaciones de investigadores,
aunque este proceso fue lento y peligroso debido a las medidas de protección que había incorporado para prevenir que cayeran en las manos equivocadas. En 1918, un antropólogo de la Universidad de Tulane, llamado Dr. William Hartley, encontró el primero de los archivos de Marie mientras investigaba tradiciones folclóricas de Luisiana. Lo que leyó en esos documentos lo llevó a dedicar el resto de su carrera a rastrear y documentar los efectos a largo plazo de lo que Marie había identificado como la invasión dimensional iniciada por Morrison. El Dr. Hartley había confirmado muchas de las observaciones de Marie y había añadido nuevas dimensiones al entendimiento de la situación. Sus investigaciones revelaron que la transformación iniciada en Nueva Orleans había continuado expandiéndose, pero había evolucionado hacia formas más sutiles que eran más difíciles de detectar, pero potencialmente más efectivas. Para 1920, el Dr. Hartley había identificado lo que describía como núcleos de influencia transformada en al menos 47 ciudades a través de América del Norte y el Caribe. Estos núcleos operaban como centros de una red que influía sutilmente en el desarrollo cultural, político y económico de las regiones circundantes, dirigiendo gradualmente a la sociedad humana hacia configuraciones que servirían mejor a los propósitos de las entidades invasoras. Los estudios del Dr. Hartley sugerían que la invasión había adoptado una estrategia a largo plazo que trabajaba a través de influencia cultural en lugar de transformación directa masiva. En lugar de crear más eventos como el de la iglesia de San Luis Rey, las entidades parecían estar guiando gradualmente a la humanidad hacia el desarrollo de tecnologías, estructuras sociales y sistemas de creencias que eventualmente facilitarían una transformación mucho más amplia y fundamental. En 1925, el Dr. Hartley publicó un estudio académico sobre tradiciones folclóricas y cambio social en Luisiana, que contenía su investigación sobre los eventos de Nueva Orleans codificada en lenguaje académico, que podía pasar la censura institucional. Aunque el estudio no mencionaba explícitamente entidades dimensionales o invasiones sobrenaturales, proporcionaba suficiente información codificada para que otros investigadores informados pudieran comprender sus verdaderas implicaciones. El trabajo del Dr. Hartley había inspirado a una nueva generación de investigadores que continuaron el trabajo iniciado por Marie Laveau Jr., aunque operando dentro de marcos académicos y utilizando metodologías científicas modernas cuando era posible. Esta nueva generación había desarrollado técnicas de investigación que combinaban antropología, psicología, sociología y ocasionalmente física teórica para estudiar fenómenos que las disciplinas tradicionales no podían abordar adecuadamente. Para 1940, esta red de investigadores había documentado la presencia de núcleos de influencia transformada en más de 200 ubicaciones alrededor del mundo, con concentraciones particularmente altas en ciudades portuarias, centros universitarios y comunidades con tradiciones religiosas diversas. Los patrones de influencia sugerían una coordinación sistemática que operaba a escala global, con objetivos que se extendían décadas o incluso siglos hacia el futuro. Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos investigadores especularon que los conflictos globales de la primera mitad del siglo XX habían sido influenciados o incluso orquestados por la red de entidades invasoras, como medio de acelerar cambios sociales y tecnológicos que facilitarían sus objetivos a largo plazo. Sin embargo, estas teorías permanecieron necesariamente especulativas debido a la imposibilidad de obtener evidencia directa de influencia sobrenatural en eventos históricos de tal magnitud. En las décadas posteriores a 1945, los investigadores habían observado una aceleración dramática en los fenómenos asociados con la invasión dimensional. El desarrollo de tecnologías de comunicación masiva parecía haber facilitado métodos de influencia
que podían operar a través de medios electrónicos, permitiendo que la transformación gradual de la conciencia humana procediera a un ritmo sin precedentes. Los investigadores de finales del siglo XX habían identificado lo que describían como vectores de transmisión cultural, programas de televisión, películas, música y más tarde, contenido de Internet que contenía elementos diseñados para preparar a las audiencias para aceptar conceptos y perspectivas que facilitarían transformaciones futuras más directas. En 2010, investigadores, utilizando técnicas derivadas de la física cuántica, habían comenzado a desarrollar modelos teóricos que podían explicar cómo entidades de otras dimensiones podrían influir en la realidad física sin violar las leyes conocidas de la física. Estos modelos sugerían que los eventos iniciados en Nueva Orleans en 1887 habían establecido lo que podía describirse como puntos de resonancia cuántica que permitían influencia interdimensional a través de mecanismos que operaban a nivel subatómico. Hoy, más de 135 años después de la ceremonia del padre Morrison, los efectos de aquella noche de Halloween continúan desarrollándose. Los investigadores contemporáneos han establecido que la red de influencia iniciada en la iglesia de San Luis Rey ha crecido hasta convertirse en un factor significativo en el desarrollo de la civilización humana moderna. La pregunta que enfrenta la humanidad ahora es si hemos desarrollado las herramientas y la sabiduría necesarias para comprender y potencialmente contrarrestar una influencia que ha estado moldeando nuestra especie durante más de un siglo. Los métodos iniciados por Marie Laveau Jr. y refinados por generaciones de investigadores posteriores proporcionan algunas esperanzas, pero la escala y sofisticación de la invasión dimensional ha crecido exponencialmente desde sus orígenes en Nueva Orleans. La historia del padre Morrison y los 156 feligreses de San Luis Rey nos enseña que las buenas intenciones pueden ser utilizadas para facilitar los planes más malevolentes, y que la búsqueda sincera de experiencia espiritual más profunda puede abrir puertas hacia influencias que están fundamentalmente en oposición al bienestar humano. También nos recuerda que la resistencia contra tales influencias requiere no solo valentía y determinación, sino también conocimiento específico que a menudo se encuentra preservado en tradiciones que la sociedad moderna tiende a desestimar como superstición. Los 156 feligreses que entraron a la iglesia de San Luis Rey la noche del 31 de octubre de 1887, buscando una experiencia espiritual más profunda, pagaron el precio último por la obsesión de su párroco con la síntesis religiosa. Sus transformaciones en agentes de una invasión dimensional les permitió mantener cierto grado de existencia consciente, pero al costo de su humanidad fundamental. Ahora, más de un siglo después, su sacrificio involuntario continúa facilitando una transformación gradual de nuestra especie, cuyos efectos finales aún están por determinarse. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que los rituales del padre Morrison podrían tener base en acontecimientos reales? La historia nos muestra cómo la sincera búsqueda de experiencia espiritual puede ser manipulada por fuerzas que ven a la humanidad como un recurso a explotar en lugar de una especie a elevar. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que exploran los límites entre fe y fanatismo. Dale like si crees que estas lecciones del pasado siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que revelan los secretos más oscuros que las instituciones han intentado enterrar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios que el tiempo ha intentado ocultar.